Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en el cual nos encontramos adelantando las noticias. Mi nombre es Walter Brown y hoy vamos a hablar un poco de economía, también de política y de lo que nos está pasando, ¿no? Porque estamos casi en la recta decisiva hacia las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El próximo sábado se va a terminar de definir cuáles serán los candidatos que nos representarán en las diferentes listas, en las diferentes alianzas para estos comicios y cómo se va a encarar esta pelea política en medio de un año en el cual la economía sigue siendo una materia pendiente, por lo menos en lo que tiene que ver con el andar del empleo, en lo que tiene que ver con el crecimiento, en lo que tiene que ver con la batalla contra la inflación diaria que se está dando desde el Banco Central, desde el gobierno, los temas que nos preocupan a todos cotidianamente. Y entre esos temas está también el del endeudamiento, un tema que ha formado parte de la agenda de este gobierno desde que asumió Mauricio Macri allá por 2015 y que se ha acelerado y mucho en los últimos meses. Pero para hablar de estos temas vamos a hacerlo con un especialista, me refiero al director general de la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Echevarne, que ya nos acompaña. Agustín, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Walter. No, a vos, Agustín. Te toca hablar un poco de economía, ¿no? y de lo que mencionaba recién, que tiene que ver con el endeudamiento. Estamos en la antesala de lo que será una emisión histórica para la Argentina. Esto de salir a emitir deuda a 100 años es algo nunca visto en nuestro país y poco visto en el mundo también, ¿no? Sí, es la consecuencia de que las tasas en el mundo están muy bajitas y el premio que paga la Argentina es muy alto. Con lo cual hacer un bono a 100 años para mucha gente resulta muy atractivo, para inversores japoneses que tienen tasas negativas o para inversores asiáticos en general, ven una tasa cercana al 8% y a 100 años y les parece una inversión extraordinaria. Con lo cual, desde ese punto de vista, la Argentina aprovecha esos mercados para colocar un bono. Pero eso no quita que si lo miramos desde nuestro punto de vista, todo lo que estamos logrando es, para el gobierno, es presentar un manejo de la deuda racional, pero que significa cada vez mayor endeudamiento. Entonces tenés, por un lado, dicen ellos, la duración promedio, la maduración promedio de la deuda va a ser un poco más larga. Pero la parte que a nosotros más nos preocupa es la parte corta, es la colocación, por ejemplo, de las LEBACs. Vence un 60% de la base monetaria en un solo día cada 30 días. O sea, todos los meses te vence más de la mitad de la base monetaria. Entonces ellos pueden decir, en el promedio estamos bien, pero lo interesante es ver que estés bien en toda la curva, no es solo en el promedio. Y eso es para hablar del lado financiero. Sí. Después está el lado real, que es lo más relevante a mi juicio, que es el gran problema que tiene Argentina, que tenemos un nivel de gasto público que es cercano a los países más altos del planeta, los más desarrollados, pero Argentina no es un país desarrollado, es un país de ingresos medios bajos. Por lo tanto, no puede financiar un tamaño del Estado como el actual y eso nos provoca enormes desajustes, que no los vas a solucionar con un manejo racional de la deuda. La única manera de solucionarlos, el gobierno ya lo está empezando a hablar, es racionalizar el gasto, es decir, bajar el gasto. Y ahora hay varias cosas interesantes que están pasando. Por ejemplo, Macron en Francia te está mostrando que es posible bajar el gasto. Ellos están haciendo un plan de bajar 60.000 millones de euros de gasto público para bajar impuestos. Francia, que era un país con un gasto público inmenso e impuestos altísimos, sin embargo, va a bajar el impuesto que pagan las empresas, o por lo menos es el plan de Macron, de bajar el impuesto que pagan las empresas a las ganancias de 33 a 25%. Y 25% es el promedio de lo que pagan en Europa. Nosotros pagamos el 35% de ganancias. Pero si sumás todo el resto de los impuestos que pagan las empresas, somos el país que más paga del mundo, salvo la isla de Comoros en África. Ahora, Macron ya atravesó, ¿no?, lo que es el periodo de elecciones, acaba de concluir la legislativa que le dio un mayor poder en Francia. En Argentina todavía estamos en el proceso de avanzar hacia las elecciones de octubre. Y cuando vos hablás con el ministro de Economía, cosa que tuve la oportunidad de hacer apenas días atrás en la redacción del Cronista, y le decís, bueno, ¿cuándo se va a avanzar con la reforma tributaria? Te dice, mirá, este año es casi imposible, está todo el Congreso concentrado en la campaña proselitista. Con lo cual, esa posibilidad de ir reduciendo las cargas impositivas, por lo menos de ir ordenándolas, parece que va a quedar por lo menos para el año próximo, ¿no? Sí, y además es muy breve el periodo en que lo pueden hacer, porque inmediatamente después, al otro año, ya estás de nuevo con elecciones. Y ya son las presidenciales, lo cual es más complicado todavía. Es decir, que ahora se abre una oportunidad después de las elecciones. Después de octubre hay un momento de realidad de la Argentina.
o hacemos las cosas bien, y no solo el oficialismo, sino también la oposición, es decir, miramos que este sistema no funciona. La Argentina no crece desde el año 2011. O sea, tenemos pequeñas subas y bajas, pero si me nace en promedio del año 2011, no crece la economía argentina. No puede crecer porque tenemos un nivel de impuestos que asfixia a las empresas. Con lo cual no hay forma de que se reactive el sector privado a largo plazo si no hacemos un cambio estructural importante en términos de bajar el gasto público. La idea que dice el gobierno de ir bajándolo con el crecimiento de la economía a largo plazo suena muy lindo, sí, pero tal vez muy utópico. Si no haces algún tipo de programa que te permita reducir el gasto, no logras bajar impuestos y entonces ¿cómo se reactiva la economía? Es difícil, a menos que haya un milagro que mejore Brasil muy fuerte o alguna cosa, la verdad es que va a ser complicado. Ahora hay un problema para eso, ¿no? Porque la gran mayor parte del gasto hoy está atada a la inflación, ¿no? Se va indexando con la inflación. Las jubilaciones, inclusive los salarios, no solamente los públicos, los salarios que estamos viendo que en la Argentina se van acordando con una cláusula gatillo de acuerdo a cómo van subiendo los precios, con lo cual la porción de los gastos que están circulando, que se puede llegar a reducir, es cada vez menor, ¿no? Y de esa porción, las tarifas, por ejemplo, forman una gran parte, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de las tarifas también es una solución del lado privado. Eso no es ajuste del Estado, porque en el fondo estás diciendo, bueno, pague más el sector privado. Sí, quitando subsidios. Quitando subsidios que es correcto y te reduce el gasto público, también es correcto. Pero lo cierto es que lo que necesitamos ajustar es la cantidad de gente que vive del Estado. Y eso hay que ir ajustándolo en un proceso gradual y cuidando a las personas. Pero claramente tiene que haber un ajuste y por supuesto no es indoloro. Pero se puede hacer, se ha hecho en el pasado. Argentina ha tenido periodos de baja de empleo público de 6,2% anual, por ejemplo, en el último periodo desarrollista. Este gobierno, ellos dicen que son desarrollistas, podrían mirar qué es lo que hizo Frondizi. En esa época se bajaba 6,2% anual el empleo público. Pero también se puede hacer por salarios del Estado en este siguiente sentido. El empleo público, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, pagan un 38% más los salarios que el sector privado. ¿Cómo se puede recortar? Por ejemplo, recortando las horas extras y las comidas. En el Estado muchas veces se paga, en vez de 8 horas, si trabajas 1 hora más, te pagan esa hora más y además te pagan la comida. Eso se puede reducir. Por supuesto es un costo para las personas que lo reciben, pero es un costo razonable porque el sector privado está haciendo el ajuste. El que no hace el ajuste es el sector público. Entonces, ¿qué pasa en Argentina? Cada vez que hay recesión, ajusta el sector privado. Y muchos de nuestros gobernantes creen que el gasto público, o sea, el sector público, lo que tiene que hacer en ese momento es gastar más. Pero eso implica ponerle mayor presión al sector privado. Como ahora la presión que le estamos poniendo al sector privado es tan inmensa, la única manera de salir de este círculo vicioso es empezar a darnos cuenta que no, que los que están en el sector público tienen que hacer un ajuste. Están recibiendo salarios más altos que los del sector privado, tienen que hacer un ajuste, no van a poder seguir ajustando al mismo nivel que la inflación, sino que deberían ajustar menos que la inflación. Por supuesto, yo sé que no me estoy ganando muchos amigos en el sector público. Seguramente no. Pero lo que pasa es que si no hacemos eso, lo que hay que pensar es que hay que aliviar al sector privado. Argentina necesita que las empresas estén aliviadas para generar, las pymes sobre todo, mucho mayor creación de empleo. Necesitamos que se creen empleos privados. Entonces podemos bajar la carga, la presión impositiva. Ahora, ¿qué es lo primero que desactivás en ese caso, ¿no? Porque bajás la presión impositiva, recaudás menos y el déficit fiscal es cada vez más grande, ¿no? ¿Cuál es el punto que tenés que empezar a tocar para que todo esto termine confluyendo en una vía que sea positiva para el trabajador, para las empresas, para la economía en general, ¿no? Pero por eso cuando decimos tenés que hacer una reducción del gasto público junto con la reducción de impuestos. Entonces el déficit que tenés, lo que estás financiando es la reestructuración. Pero no es lo mismo estar financiando con deuda el gasto corriente que estar financiando con deuda una reforma de la economía que después se paga a sí misma. Te hago la última, Agustín. ¿Hasta dónde es sostenible el nivel de endeudamiento que está teniendo la Argentina, más allá de inclusive de este bono de 100 años que está saliendo ahora? Eso depende de los mercados internacionales. Es decir, en el mundo hoy las tasas son muy bajas, la gente está deseando colocar bonos de deuda a países como la Argentina, que demuestran que hay un nuevo gobierno y que además pagamos un premio, es decir, una tasa de interés altísima. Pero eso ¿cuándo cambia? Cambia en el momento que alguien se resfría en el mundo. Tenés una crisis inmobiliaria en China o en Canadá o en Estados Unidos, donde hay burbujas inmobiliarias hoy, o en Europa con los excesos de deuda, en cualquier país. Cuando ocurra eso, los mercados financieros miran dos cosas: tu capacidad de pago y tu voluntad de pago. La capacidad de pago, un país que tiene 10% de déficit fiscal, está en duda.
Y la voluntad de pago de la Argentina no está en duda, no tenemos voluntad de pago. O sea, Argentina festeja cuando no paga. Festejan nuestros diputados y senadores, festejan en el Congreso cuando no pagamos. De forma tal que no es raro pensar que el primer país que puede tener problemas asociados a cualquier problema que haya en el mundo sea la Argentina. Por eso es que es necesario apresurarse a hacer las cosas bien para no sufrir eso. Si llegamos a una crisis, recuerden lo que pasa. Se pierden muchos empleos privados, la vez pasada 1.200.000 empleos privados, y la pobreza vuelve a superar el 50%. Agustín, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti. Y ustedes no se vayan, hacemos una pausa y seguimos con el programa.